En esta segunda asesoría me voy a entrar un poco en el tema arquitectónico, que hay que lograr también explicar la forma que se tiene en el proyecto, ¿sí? No es lo mismo hacer un proyecto en este sentido, como lo había hecho anteriormente, donde sus accesos se pueden dar aquí o acá, que es muy distinto si alguien decide, por ejemplo, hacer esto. Pueden ser los mismos espacios, las mismas medidas, pero este ya tiene una relación distinta con el acceso. Lo mismo pasaría acá. Mire que con solo cambiar las piezas, yo creo que ustedes esto ya lo saben, aquí parece que se armaran unas plazoletas de llegada para acceder al proyecto, mientras en este la relación o esas plazoletas serían distintas. Eso es bueno que también lo entiendan, porque la misma forma que tiene el proyecto asimismo se relaciona con diferentes espacios. Aquí vemos unos espacios más cortos y mucho más amplios, pero también la relación que se tiene con esos que están acá, o este que se relaciona con todo esto y este con todo esto. Son muy parecidos, pero con sus diferentes formas ya empieza a cambiar parte de eso. También quiero que lo entiendan. ¿Por qué? Porque yo vengo de lo general, me empiezo a cerrar lo particular, y es como mi proyecto también se relaciona con los espacios que yo estoy diseñando en este espacio público, ¿sí? Todo esto que yo estoy entendiendo aquí, yo puedo tener, digamos, diferentes relaciones, ¿sí? Miren que en este de acá, la importancia de esta área con la avenida Simón Bolívar, ¿sí? Por donde más personas pasan, donde más vehículos pasan. Entonces parece ser que viene siendo como la visual principal o más importante que se tiene la avenida Simón Bolívar. ¿Y por qué es principal? Pues porque acá pasan más personas, más vehículos, ¿sí? Y es como de mayor interés para uno poderse sentar aquí y revisar. Entonces, asimismo, el proyecto anterior que yo hice acá, cómo yo puedo relacionarlo en el sentido del norte, cómo lo puedo pensar, cuáles son las actividades que voy a tener en el sentido sur y cuáles las actividades en el sentido norte, lo mismo en el oriente y el occidente. Por eso es importante poderlo tener en cuenta. Más el tema ambiental, el sol, los vientos, ¿sí? Y así ustedes pueden explicar, digamos, parte de esto. Entonces miren que yo me voy cerrando y ya voy entrando al tema de lo arquitectónico, ¿sí? Y dentro de la parte arquitectónica que también he visto en las asesorías, es que hay que tener mucho cuidado con lo que es la proporción de los espacios. ¿Por qué es bueno hablar de este tema? Porque he visto que sé que a muchos les explican el tema de la modulación, ¿sí? Y pues la modulación se vuelve importante cuando usted les enseñan, por ejemplo, este tipo de modulación 3-3-3, como quien dice, cada 3 metros ustedes pueden empezar a modular. ¿Qué es lo que me preocupa? Que a veces estos espacios, si usted lo hace de esta manera, porque aquí existen estructuras, columnas, empiezan a pensar que cada espacio es una actividad. Por ejemplo, si fuera una casa, entonces, esta es la sala, este es el comedor, esta es la cocina, y este es el baño, esta es una habitación, habitación y habitación, por dar un ejemplo. Y de esa manera no se puede trabajar. Hay que empezar a manejar el tema de las proporciones. Y manejar el tema de las proporciones es poder identificar qué espacios son mucho más amplios
¿sí? Con estructuras mucho más alargadas. ¿Y qué otros espacios yo puedo hacerlo con estructuras más cortas, pero manejando por proporción? Por ejemplo, ¿qué tal que esta sea la mitad de este? ¿Sí? Y que este sea. Entonces aquí las estructuras son distintas. Empezar a pensar cuál es mi estructura para cada área, ¿sí? Comparado a esto. Por dar un ejemplo, que este sea la sala de exposiciones, ¿sí? Que este puede ser, por ejemplo, un salón donde hay computadores, ¿ya? O que en un módulo que también yo puedo dividir, yo puedo pensar, si por dar otro ejemplo que yo acceda por aquí, esta puede ser mi recepción. Eso que ustedes ven aquí no es lo mismo que lo que ocurre acá. Aquí lo que ya se está pensando es el tema de la estructura, ¿sí? Cómo yo puedo seguir modulando. Se puede ser un módulo, pero en qué módulo yo utilizo áreas mucho más grandes, mucho más amplias, y cuál yo puedo utilizar áreas mucho más cortas. Eso tienen que tenerlo claro, porque varios me están entregando proyectos que los dividen, pero todos son iguales. Me dicen, esta es la sala de exposición, aquí hay una administración, por ejemplo, y aquí hay unos baños. Entonces, los espacios se están volviendo iguales. Esto es repetitivo. Esto es esto que está aquí. Entonces, esto estaría mal. Mientras en esta área de acá, ya empezar a pensar qué espacios son mucho más grandes, que otros son más pequeños. Aquí entra, si hablamos de las proporciones, estábamos hablando de lo arquitectónico, pero también entra lo tecnológico, que ya es pensar en el tema de la estructura. Y esto también quiero que lo tengan claro, porque muchos están cometiendo errores en esa parte. Algo que hay que entender es que no todo puede ser en planta, porque yo también necesito explicar las cosas en corte. El ejemplo que yo les daba anteriormente, que era por ejemplo la sala de exposición, ¿sí? Con el taller, yo no puedo manejar hasta la misma altura. Si este fuera una persona, ¿sí? Aquí una persona que aquí esto puede ser un taller, mire que yo ya lo puedo manejar con una altura distinta, pero las salas de exposiciones sí necesito, digamos, mayores alturas. Para un taller sí puede utilizar esta altura, porque aquí van unos computadores, pero por una sala de exposiciones, por dar un ejemplo, sí se vuelve mucho más grande el espacio. Aquí lo estoy haciendo, esto es un corte, para que me lo puedan entender. ¿Okay? Sí, es un corte. ¿Okay? Y lo otro es el tema de las relaciones espaciales. ¿Qué pasa si esto es como una terraza, donde aquí hay personas que pueden tener relación con las personas que están acá abajo? Entonces, ¿qué relación se puede tener en primer piso y segundo piso? Aquí ya es pensar un poco. Este puede ser una manera donde mis salas de exposiciones están en esta área, ¿sí? Y las personas que están aquí se relacionan con las personas que están acá. Entonces, pensar en las alturas, ¿sí? Cuáles se vuelven distintos. Quiero que esta parte también lo entienda y lo vean muy claro, porque cuando van a presentar los proyectos, estos que están acá, esos volúmenes deben de verse unos mucho más altos y unos más bajos, o cuáles están en segundo piso para poder explicar parte de este proyecto. ¿Sí? Esto siempre debemos explicar en planta, pero también en cortes, y aquí también podemos apreciar el tema de la relación. Como, por ejemplo, las personas que están aquí, estas se pueden relacionar con el exterior,
¿sí? Con el exterior, la relación que puede tener con el exterior, este espacio público, ¿sí? Que es lo que nosotros a veces hacemos en planta, pero también debemos hacerlo en corte, no solamente internamente, sino también externamente. Aquí, por ejemplo, puede haber una relación de personas que se relacionan con el exterior con personas, como lo vemos aquí, o con el espacio público, que es lo que nosotros deseamos empezar a explicar. Lo mismo pasa, ustedes ven que a veces hacen gráficos con el tema ambiental, ¿sí? Como ciertos gráficos ayudan un poco a entender el tema ambiental, y es cuando hacen gráficos como este, porque están pensando cómo el viento pasa, ¿sí? Y puede tener esos espacios mucho más frescos. Entonces, para que ustedes mismos lo vayan tratando de armar, por ejemplo, aquí existe un árbol, y que ese árbol, hacerlo mucho más pronunciado, aquí, me genere sombra sobre esta área. Entonces estos espacios se mantienen mucho más frescos. Eso también quiero que ustedes lo expliquen, porque muchos me están llegando solamente en planta, todo me lo están trayendo en planta, y como parte de las asesorías recuerden que también hay que hacer los cortes, que eso es muy importante. Bueno, jóvenes, bueno, para terminar, aquí traté de hacer un video que ustedes puedan entender el tema de la asesoría con respecto al lugar, que siempre se explica el tema urbano, después explicar el tema arquitectónico, y finalizan con el tema tecnológico. Eso es muy importante sobre estos tres pasos, y siempre empezar de lo general a lo particular, porque muchos me llegan de una vez explicando el proyecto y los videos no se logran entender. ¿Alguna pregunta, duda? Ahí estamos en contacto para que sigamos trabajando. Otro tema que he logrado entender dentro del proyecto o dentro de esas asesorías, si muchos ven dentro del lote, este es el lote, es que está muy marcado que esta área es casi plana, no es 100% plana, es casi plana. Entonces si uno hace un corte más o menos viene así, y empieza el terreno a caer, y empieza a caerse en ese sentido. Esto es muy importante entenderlo, porque la relación que existe en esta parte de abajo con lo que va a ocurrir arriba es totalmente distinto. Aquí ya hay una relación distinta con lo que va a ocurrir acá, porque aquí ya hay que empezar a trabajar lo que son el tema de los niveles. Acá sí es un poco más plano, aunque no todo, de todos modos hay que empezar a mirar, porque hay que después conectar lo que son los andenes. Esos andenes hay que saberlos relacionar, y que no vayan a ustedes a tener problemas, porque recuerden que aquí baja. Recuerdo que este lote hace como así. Entonces aquí hay un cambio que se empieza a dar, y eso es bueno que ustedes lo tengan claro dentro de su maqueta, ¿sí? En el mismo diseño y el terreno ustedes pueden empezar a trabajar el tema de las terrazas. Siempre hay que pensar que el terreno va a empezar a bajar, y sus proyectos se hacen de esta manera. Hay que empezar a hacer escaleras, terrazas, escaleras, terrazas, escaleras, terrazas, ¿sí? Pero siempre lo que no deben olvidar es cómo baja el terreno, que ojalá hacer una línea roja que se logre entender que el terreno baja por ahí, y eso es lo que ustedes empiezan a bajar por el terreno, ¿sí? Que es más o menos cuando uno hace un corte. Si yo hago un corte por aquí, por acá, pues aquí me está indicando que baja. Entonces es bueno que empecemos a trabajar el tema del corte, ¿sí? Las rampas son un punto principal dentro del terreno, porque veo que ya algunos están pensando hacer las rampas. Las rampas tienen un problema, y es que a uno le hablan de que ojalá el 7% es lo que uno debe tener de pendiente. ¿Qué es lo que quiere decir? Que por cada metro, más o menos, le dan como
7 centímetros. Me quedó mal, 7 centímetros. Entonces cuando uno hace el cálculo, cuando va a subir 7 centímetros, para unos más o menos la altura que uno tiene sobre un edificio puede ser 2,50 o 3 metros. ¿Cuánto necesita usted de rampa para subir acá? Esa es la gran pregunta. Yo a los estudiantes siempre les digo que, pues, para que no se compliquen con eso, si quieren manéjelo al 10%. ¿Qué quiere decir? Que por cada metro suban 10 centímetros. Y así, si yo quiero subir 2 metros de altura, ¿cuál va a ser la distancia de la rampa? Aquí ya es muy fácil porque ustedes pueden hacer una regla de 3, porque por cada metro, si yo subo solamente 10 centímetros, entonces, si por cada metro subo 10 centímetros, ¿cuántos metros necesito para subir? Ya no serían 100, sino 200 centímetros. Hacer este cambio, aquí se multiplica por eso y da por esto, multiplica y divide. Se van a dar cuenta que esta rampa es muy pronunciada. La pregunta es, ¿cuánto le da aquí? Vienen siendo más o menos 20 metros. 20 metros de distancia para poder subir solamente 2 metros, y le haría falta para los 50 o 1 metro más para eso. Eso hay que tenerlo claro porque si no la rampa se le va a volver un problema dentro del proyecto. Yo lo que diría es que aprovechen el terreno. Aprovechen que el terreno lo que hace es que él baja y hay espacios que están aquí que se pueden enterrar para que al subir la rampa se vuelva menos. Y así puedan trabajar el tema.